de su bendita palabra, y que en esta tarde usted y yo salgamos bendecidos. Amén. Quiero agradecer a Dios por el culto de esta mañana, el cual considero fue de mucha bendición. Dios habló a nuestros corazones, Dios habló a nuestras vidas, y bueno, le pido a Dios que nuevamente hable en nuestras vidas. Amén. Hermano, a diario usted y yo nos enfrentamos a circunstancias de la vida, ¿sí? Yo creo que a diario algo se presenta. No hay día que pase sin que se presente alguna circunstancia o alguna situación en la cual usted y yo tenemos que tomar alguna decisión. Si usted dice, no, mis días transcurren normales, sin ninguna alteración, uno es igualito al otro y no pasa absolutamente nada, quizás sea que no estamos tomando mucha conciencia de nuestra vida día a día, porque a diario hay ciertas circunstancias que se van presentando, situaciones que se van presentando, en las cuales usted y yo tenemos que tomar una decisión, la cual tendrá como resultado la toma de nuestras decisiones, la forma de nuestro actuar, que tomemos uno u otro camino en la vida. Yo creo, en base a lo que veo en la palabra de Dios, hermano, que Dios tiene planes para con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene planes para con sus hijos. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para mi vida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos tesalonicenses. Escribe esta carta, y en esta carta, al finalizar el capítulo 1, él hace una oración, y parte de la oración con la que culmina este capítulo 1 dice de la siguiente manera. Si leemos el versículo 11, dice, por lo cual asimismo que oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y leemos esto que dice aquí: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Y cumpla todo qué? Propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esto me hace a mí entender algo. Dios tiene ¿qué? Propósitos para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Cumpla todo propósito de bondad. Yo lo entiendo como las bendiciones que Dios ya tiene planificadas para nuestras vidas. ¿Decimos amén? Amén. Dios tiene bendiciones planificadas para usted y para mí. Y cuando dice, y toda obra de fe con su poder, yo lo entiendo como son esas áreas donde Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y en nuestro diario vivir, usted y yo vamos a encontrarnos en situaciones, en circunstancias donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que actuar. Y en base a las decisiones que vayamos tomando, en base a lo que vayamos decidiendo, en base a lo que vayamos haciendo, Dios podrá ir cumpliendo ¿qué? Sus propósitos de bendecirnos y de trabajar ¿en dónde? En nuestra vida, en las áreas que nos haga falta. ¿Decimos amén? Amén. Quiero comenzar diciendo esto. Sería el punto número 1. Si quiere, ya me fui muy rápido al punto, pero el tiempo es breve. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. El día lunes del hermano Tavo, en la agenda de Dios ya hay un plan. Para el día lunes de nuestro hermano Noel, en la agenda de Dios ya hay un plan.
Y en la vida de cada uno de nosotros ya hay un plan. A lo mejor nosotros no tenemos ningún plan. A veces es muy común que le digan, ¿y qué vas a hacer mañana? Y nosotros decimos, déjame ver mi agenda. Nada. ¿Y el martes? Nada. Y así hasta diciembre. Invítame a comer cuando quieras porque tengo disponible todo el año. Y sobre todo si es comida. Quizá nosotros no tenemos planes. Deberíamos de tener planes. ¿Amén? Pero quizá no los tenemos. Pero de algo estoy seguro, por lo que yo veo en la palabra de Dios. Dios tiene propósitos y planes para usted y para mí. ¿Decimos amén? Amén. Esto me lleva a pensar en algo. Número 2. En Dios no hay casualidades. Fíjate qué casualidad que te encontré. Fíjate qué casualidad que justo se me descompuso el coche aquí. Fíjate qué casualidad que justo en este momento me quedé sin trabajo, o justo en este momento encontré ¿qué? Trabajo. ¡Qué casualidad! O a veces decimos ¡qué suerte! La gente nos puede decir ¿soy bien qué? Soy bien suertudo. Así se llamaba mi perrita suertuda y se murió. Así que no era tan suertudo. En Dios no hay ¿qué? Casualidades. Hay ¿qué? Propósitos. ¿Y esos propósitos para qué son? Para que se pueda cumplir en su vida y en mi vida los planes que Dios ya ha escrito y ha agendado para usted y para mí. ¿Decimos amén? Amén. Dios tiene propósitos para usted y para mí. Y va agendando cada día situaciones, circunstancias, encuentros en los que usted y yo podamos cumplir el propósito con el que fuimos creados. Alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestra vida. ¿Decimos amén? Amén. Compartir el Evangelio con aquellos que necesitan entender que solamente en Dios hay salvación para su vida. Amén. Día a día Dios va agendando. Un ejemplo claro de esto es el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y hay una parte que vamos a ver en esta tarde, que está en el libro de Hechos. El apóstol Pablo comienza su segundo viaje misionero. ¿Sí? Él tenía planes de visitar a las iglesias de Asia Menor nuevamente, porque en el primer viaje misionero pasó por Asia Menor, estableció algunas iglesias, y su plan en este segundo viaje misionero era visitar nuevamente esas iglesias. Pero ¿qué creen? El propósito de Dios era otro. Y aunque su plan era visitar estas iglesias, Dios le indicó algo distinto. Hubo circunstancias físicas que le impidieron llegar ahí, y sobre todo hubo un llamado de Dios donde le dijo: ¿sabes qué, Pablo? Tú tenías un plan, pero mi plan es otro. Y es así como de su plan original, que era visitar las iglesias, termina yendo a otras ciudades donde no tenía planeado. Una de esas ciudades es Tesalónica, que no estaba en su plan original. El hecho de que sus planes, los planes de Pablo, se desviaran para ajustarse a los planes de ¿quién? De Dios, provocó algunas cosas. ¿Sí? Provocó, en primer lugar, que el continente europeo fuera evangelizado. ¿Y saben qué viene a dar como resultado todo eso? Que hoy usted y yo conozcamos el Evangelio. No era el plan de Pablo, pero estaba en el plan de ¿quién? De Dios. Si Pablo no se hubiera desviado porque Dios así se lo fue indicando, no le fue posible en un lado, no le fue posible en otro lado, y termina en la ciudad de Tesalónica.
Como resultado de esto, el continente europeo es evangelizado y hoy usted y yo conocemos el Evangelio. ¿Amén? Amén. Hay planes, hay circunstancias para que los propósitos de Dios se vayan cumpliendo. Amén. Amén. También otro de los resultados es que dadas las circunstancias en Macedonia, que más adelante visita, Pablo comienza a escribir sus epístolas, sus cartas, que son las que hoy usted y yo leemos y no son de tanta bendición en la palabra del Señor. Decimos amén. Amén. Entonces vemos cómo nosotros podemos tener nuestros planes, o bien podemos no tener planes, pero si somos hijos de Dios tenemos que estar conscientes de algo. Dios sí tiene planes para usted y para mí. En Dios no hay casualidades, hay propósitos. El trabajo en donde usted está, la universidad en donde el joven está estudiando, la ciudad en la que está radicando, o a donde Dios lo va a enviar. No, usted no va por obra de la casualidad, no va por obra de la chiripa, de la fortuna o de como le quiera llamar. Dios ha permitido que todo esto suceda para cumplir un propósito en su vida. ¿Decimos amén? Amén. Hechos, ahora sí, capítulo 17. Hechos 17. Verso 1, cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? Tesalónica. Tesalónica era una ciudad importante, donde había una sinagoga de los judíos. Verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es que el Cristo. ¿Qué hacía Pablo en la sinagoga? ¿Qué estaba presentando? El Evangelio. Algunos escucharon y aceptaron el Evangelio, pero algunos judíos envidiosos no les agradó que Pablo predicara el Evangelio. Porque no solamente había judíos, también había griegos, y había griegos que se estaban convirtiendo al cristianismo, y algunos judíos envidiosos no les gustó esto. Así que fueron y buscaron unos vagos y les dijeron que alborotaran a la ciudad para que sacaran a Pablo y a sus compañeros de ahí. Y así sucedió, al grado que Pablo tuvo que salir huyendo, si usted así lo quiere ver, porque no les gustó a algunos que se predicara el Evangelio. Y de ahí Pablo llega a otra ciudad, a Berea, versículo 10. ¿Sí? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué los habrán enviado de noche? Para que no les agarran el calor, para que viajaran con el fresco de la noche. La turba no los agarrara. Para que la turba no los agarrara. Porque los buscaban para darles cariño, amor. No, obviamente, querían hacerles daño. Entonces Pablo, de estar en Tesalónica, ahora ¿a dónde viaja? A Berea. Y ahí nuevamente busca la sinagoga. Pablo, en cada ciudad que llegaba, era una costumbre que él tenía, lo primero que buscaba era ¿qué? Una sinagoga. Visitó algunas ciudades donde no había sinagoga, y aún así él predicaba el Evangelio. Pero si la ciudad que visitaba tenía una sinagoga, iba y predicaba el Evangelio ahí primeramente. Llega a Berea, comienza a predicar el Evangelio. Ahí los judíos eran diferentes.
aceptaron, escucharon el Evangelio. También los griegos escucharon y aceptaron el Evangelio. Pero los judíos de Tesalónica se enteraron que Pablo estaba predicando el Evangelio ahora ¿en dónde? En Berea. Y su maldad era tanta que llevaron la turba de Tesalónica a Berea y volvieron a alborotar al pueblo. Y ahora Pablo tiene que salir huyendo ¿de dónde? De Berea. ¿Sí? Vamos a ir al versículo 14. Me estoy yendo muy rapidito. Si usted dice, está interesante, bueno, en casa léalo con calma. ¿Sí? Dice el 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron ¿qué? Las multitudes. 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Silas se quedó por si las moscas. Silas y Timoteo se quedaron ahí y Pablo fue hacia el mar. Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron ¿a dónde? A Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y ya llegamos al punto donde yo quería llegar, que es a Pablo, ¿en dónde? En Atenas. ¿En qué parte del viaje misionero que Pablo había decidido hacer habrá planeado estar en Atenas? Ni por aquí le pasaba. Pero Dios tenía una cita para Pablo. ¿En dónde? En Atenas, en un lugar llamado Areópago. Pablo tenía algo muy importante que decir en ese lugar. Tuvo que ir a Tesalónica y salir huyendo de Tesalónica. Tuvo que ir a Berea y salir huyendo de Berea para finalmente, aunque no estaba en sus planes, llegar a Atenas. Versículo siguiente. Atenas era una ciudad importante. Había sido la gloria ¿de qué imperio? Del imperio griego. Ahí era la cuna de los filósofos y el conocimiento. Y aunque ahora el imperio era romano, aún seguía siendo ahí. Esto había sido heredado de los griegos a los romanos. Llega Pablo a este lugar. ¿Y Pablo qué estaba haciendo en Atenas? ¿Qué es lo que hacía ahí? Esperar. ¿A quién esperaba? A Silas y a Timoteo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, e insisto, Pablo llegó ahí debido a las circunstancias, pero no debido a la casualidad, sino al propósito que Dios ya había establecido para él en sus planes divinos. Amén. Amén. Y nuevamente, hermano, donde usted está, en este punto de su vida en el que usted está, no es una casualidad. Hay un propósito divino. Y a lo mejor muchas veces nos hemos desviado por nuestra necedad o por nuestra desobediencia, pero Dios ha sabido conducir las cosas de tal modo que todavía estamos dentro de sus planes. Yo no sé si alguien dijo esta frase antes o si la dije yo, no importa, pero si usted y yo estamos respirando aún, es porque Dios aún tiene planes con usted y conmigo. ¿Decimos amén? Amén. El día que dejemos de respirar es que Dios ya nos llama a su presencia y sus planes han terminado en esta tierra. Pero seguimos respirando. A ver, respire profundo. Dios tiene planes. Amén. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se ¿qué? Enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Atenas era una ciudad donde había mucha idolatría, donde había muchos dioses y todo el mundo era un centro de conocimiento y de filosofía.
Y yo me imagino a Pablo paseándose y viendo, y dice que su espíritu se enardecía. Hay quienes traducen enardecer como se enojó, y hay quienes traducen se enardeció como le dolió. ¿Con cuál de las dos se queda? Le dolió. Yo me quedo con le dolió, porque enardecer es agudizar un sentimiento. Y yo creo que cuando Pablo vio a una ciudad entregada a la idolatría, hubo un celo santo, pero el celo santo no lo lleva a enojarse, le lleva a un dolor por ver la situación de las personas. Y Pablo dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutía, es decir, a veces nosotros pensamos que discutir es sinónimo de pelear, y no es cierto. ¿Sabe que el esposo y la esposa pueden discutir algo mientras se toman un café sin perderse el respeto y seguirse amando sin ningún problema, y después de eso darse un beso y irse a acostar? Porque discutir es yo expongo un punto y después tú expones el tuyo, lo escuchamos y cada quien saca sus conclusiones o tomamos una decisión. ¿Sí? Es sano discutir. Lo que no es sano es pelear. Cuando hay pelea nadie quiere llegar a un punto. Yo solamente quiero ganar y ya. Y no te escucho, solo hablo y hablo. Eso es un pleito, una pelea. Pablo no peleaba. ¿Pablo qué? Discutía. ¿Y qué es lo que discutía con los judíos? Para los judíos no les entraba en su mente la idea de un Mesías sufriente, porque ellos esperaban un Mesías que llegara y arrasara y les devolviera la gloria que tuvieron en antaño. Así que la idea de un Mesías sufriente no les quedaba. Y en las plazas con los que concurrían los griegos, lo que a ellos no les cuadraba era la idea de la resurrección. ¿Cómo es esto de una vida después de la muerte? Y era lo que Pablo hacía, predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? El Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 18. Y algunos filósofos de los ¿qué? Epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Epicúreos, este grupo creía, ¿qué es lo que creían los epicúreos? Creían que el placer o la felicidad era el objetivo y el más alto bien de la vida. ¿Cuál era el objetivo y el más alto bien de la vida aquí? Para estas personas, la felicidad y el placer. ¿Le suena algo familiar hoy en día? Y a veces hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos quizá, que tenemos una idea diferente de lo que es realmente el propósito de Dios para nosotros y la vida. ¿Sí? Estoicos, este grupo creía que Dios efectivamente era el alma del mundo, o un ser del que había creado toda la creación, y afirmaban que los seres humanos debían vivir en armonía con la naturaleza. Tenía que haber un autocontrol. ¿Sí? Nos damos en cuenta que esas creencias hasta hoy en día siguen vigentes. Gente que dice, a esta vida se viene a ¿qué? A disfrutar y a gozar, y en palabras muy coloquiales, dele vuelo a la hilacha porque la vida es una y se acaba. Hay otros que dicen, no, Dios existe, ¿sí? O dicen, ese ser que supremo, les da miedo decir Dios. Sí, pero tenemos que estar en equilibrio, le llaman ellos, en un estado zen, donde todo esté en equilibrio,
pero eso depende de ti. Eso es algo que interno, tiene que ser con tus propias fuerzas y medios. Seguimos en muchas situaciones iguales. Bueno, y unos decían, ¿qué querría decir qué? Palabrero. Palabreros eran alguien que llegaba y hablaba y decía algo, pero muchas veces sin sentido, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y algunos de ellos entendían a Jesús como un dios y la resurrección como una diosa, y se les hacía extraño porque jamás habían escuchado estos términos. Si hoy en día a muchos les presentamos a Jesús y la resurrección, también les parece extraño y también les parece algo difícil de comprender. Seguimos leyendo, versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago. ¿Qué se imagina cuando escucha Areópago? Como aviones, ¿verdad? El aeropuerto de... No, Areópago era el monte de Ares, que era el dios de la guerra, y era un lugar donde cuando dice le trajeron al Areópago, de repente pudiéramos interpretar como que lo agarraron y lo llevaban preso, pero no, el Areópago era un foro donde cuando alguien llegaba con una nueva enseñanza, con alguna nueva doctrina, con algo nuevo, él se plantaba y hablaba y todos los demás escuchaban. Lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Verso 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Interesante. Versículo siguiente. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo que algo nuevo. Sabe que no han cambiado muchas las cosas. La gente también sigue curioseando y escuchando, y sale una nueva cosa y va a ver de qué se trata. Y volvemos al principio. Pablo estaba allí con un ¿qué? Con un propósito. Y aunque él no lo planificó, estaba de pie en el Areópago con gente atenta. De los que estaban ahí, ¿cuántos creen que realmente dijeron, es que yo quiero escuchar de ese Dios porque le necesito? No, simplemente era algo novedoso, algo nuevo y querían escucharlo. En sus planes no estaba conocer a Dios, pero los planes de Dios es que esas personas le conocieran. ¿Decimos amén? Amén. Dios tiene planes para usted y para mí, hermano. Tiene citas agendadas cada día. Ese Dios de gracia del que escuchábamos en la mañana es un Dios del cual nosotros debemos compartir. Versículo siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, y yo me imagino qué momento tan más interesante. Hombres de ciencia, hombres filósofos, hombres cultos, atentos, escuchando qué iba a decir Pablo, de pie en medio del Areópago. No sé si Pablo antes de subir al Areópago hizo una oración, yo creo que sí. Y haber dicho, Señor, dame ¿qué? Dame las palabras. Y Pablo comienza con las siguientes palabras: varones atenienses, versículo anterior, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Interesante, porque Pablo no empieza a atacar. Pablo ya se había pasado, había visto, había observado y había visto que tenían altares y dioses por todos lados. Y lo primero que hace Pablo es reconocerles algo. En todo observo que soy muy ¿qué? Muy religiosos. Hermano,
cuando usted y yo presentemos el Evangelio, no podemos ir al choque, no podemos ir a criticar, no podemos ir a señalar. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Decimos amén. Amén. Hermano, hay un Dios no conocido todavía, al que el mundo adora sin saberlo, al que el mundo busca sin saberlo, o el que el mundo le urge conocerlo. Cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando les duele el corazón, claman. ¿A quién claman? ¿A ese Dios qué? Dios no conocido. Pero ¿sabe qué? Es un Dios que usted y yo sí conocemos. Decimos amén. Amén. A veces somos muy prontos en decir es que no conocen a Dios, y es que, pero hermano, nuestro corazón, nuestro espíritu se debe de enardecer como se enardeció el corazón de Pablo, porque dijo: son muy religiosos, buscan pero no saben a lo que buscan. Les urge conocer a Dios, pero para ellos es un Dios ¿qué? No conocido. Al Dios no conocido es al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y empieza a presentarles a ese Dios, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo. Les presenta un Dios creador que hizo ¿qué? Todo lo que podemos ver. Aquí tienen templos y piensan que los dioses viven ahí. El Dios que yo les presento creó el mundo y no habita en un templo, ni necesita nada de ustedes. Ustedes son los que necesitan a ese Dios. ¿Decimos amén? Amén. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Presenta a Dios como un Dios que poderoso, absoluto, del cual dependemos todos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y dice: la humanidad fue creada por Dios. Cuando dice y de una sangre, ¿a quién se refiere? A Adán y Eva. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y yo aquí veo otra verdad de ese Dios no conocido, pero que usted y yo sí le conocemos. Y que Dios día a día nos agenda citas para que nosotros le presentemos a los demás. Ciertamente, ¿no qué? No está lejos de cada uno de nosotros. La creencia de Dios que tiene la gente es un Dios lejano, un Dios que está allá en el trono y deja que los hombres hagan y deshagan y que no les interesa. Y el Dios que usted y yo conocemos, y el Dios que usted y yo debemos compartir, no es un Dios lejano, es un Dios que cercano, que se interesa por la humanidad, que quiere tener un encuentro especial y que quiere que el hombre conozca a Dios. Decimos amén. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: linaje suyo somos. Ya se me acabó el tiempo. Todavía no llego a donde quería llegar.
Usted y yo sí conocemos a ese Dios. Amén. Y allá afuera hay un mundo sufriente que le urge conocer a Dios. Y hay muchos temas que podemos tocar con ellos. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de política, podemos hablar de inseguridad, podemos hablar de muchas cosas, pero nuestro tema más importante, ¿sabe cuál tendría que ser? Ese Dios que sí conocemos, pero que ellos no han conocido. Y día a día usted y yo estamos en los planes de Dios para que podamos dar a conocer ese Dios. Éxodo 34, 6 y 7, voy a irme muy rapidito. Moisés le pidió algo a Dios. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, te voy a mostrar mi gloria. Voy a pasar delante de ti todo muy bien. No me vas a ver el rostro, porque no hay quien vea mi rostro y viva. Vas a ver solamente mi espalda. Sube al monte, que no suba nadie, solamente tú, y me vas a ¿qué? Conocer, vas a ver mi gloria. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Y estas son las características de Dios que usted y yo hemos conocido y que debemos compartir. Número 1, fuerte. ¿Cuántos creen que Dios es fuerte? Amén. ¿Dios es qué? Todopoderoso. Decimos amén. Amén. Fuerte. Misericordioso. Dios no necesita de nosotros, pero cuando nos ve, su corazón se conmueve, porque es que misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia ¿a quién? A todos. Y que perdona la iniquidad. Y aquí podríamos extenderlo, hermano, pero en la mañana se habló de una manera muy bonita y muy hermosa acerca de la gracia de Dios y de estas características de un Dios fuerte, misericordioso, perdonador, que el hombre está necesitando y que ciertamente no está lejos Dios de ellos, pero no le conocen. Y el que no le conoce es como si estuviese ¿qué? Ciego, y está a un paso de conocerle. ¿Y sabe quién puede ser ese paso? Usted y un servidor. Dios tiene planes, y en sus planes está que usted y yo llevemos el evangelio, que compartamos el evangelio. El día jueves, si no mal recuerdo, hubo algo que me llenó a mí el corazón así de emoción. Venía yo en taxi, iba hacia la casa y todos los coches pitaban ahí a la altura del estadio 18 de marzo. Me dije yo, ya hubo un choque, ya ve que era un coche que estaba ahí, se había descompuesto, supongo, en el semáforo, y todos le pitaban. Y para mí fue muy interesante ver cómo un coche, un modelo actual, se orilla, se baja alguien de su coche climatizado, corre, porque al coche al que todos le pitaban nadie le ayudaba, y el copiloto trataba de empujar, pero no era suficiente fuerza, y eran las 2:30 de la tarde, así que se imaginará cómo estaba él. Entonces la persona que se detuvo baja con una sonrisa que siempre le caracteriza y empuja, le ayuda a empujar y ya lo orilla. Y ya cuando pasé, ya vi que le estaba saludando y le dije al chofer del taxi, le digo, ese que ayudó es mi hermano en Cristo. Porque era un hermano de esta iglesia. No digo su nombre porque el hermano lo sabe. Casualidad que se descompusiera el coche.
¿Casualidad que fuera pasando? No, pero él tuvo dos decisiones. ¿Sigo o me detengo? Gloria a Dios que se detuvo. Hermano, usted y yo tendremos agendadas esta semana oportunidades para dar a conocer a ese Dios no conocido. Yo quisiera decirle que el relato termina de Pablo exponiendo en el Areópago, donde todos vinieron y se arrodillaron y entregaron su vida a Dios, pero no termina así. Algunos dijeron, ya tendremos oportunidad de escucharle en otras ocasiones, pero otros escucharon y creyeron. Amén. Usted y yo compartiremos el Evangelio. Algunos dirán, ya te escucharé. Algunos dirán, estás crazy. Pero algunos abrirán su corazón y conocerán a ese Dios no conocido. Y ese Dios no conocido abrirá sus ojos, salvará su vida y cambiará su corazón. Y usted y yo habremos cumplido con ese propósito con el que Dios nos ha creado. Que Dios le bendiga. Le dejo el tiempo a nuestro pastor.